¿Qué tal, Patricio Sandoval Quesada? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Hoy cubriendo a nuestro colega, ¿no? Él tenía cosas que hacer, estamos aquí, así como le toca a él, también le toca a uno. Usted bien lo decía, estamos... exactamente, usted bien lo dice. Eso, viendo temas de contingencia, y durante esta mañana tuvimos novedades en una causa, por decirlo, emblemática. Así es. Recordemos que hace un tiempo atrás varias organizaciones medioambientales e incluso la comunidad allá del sector de Melipeuco se estaban oponiendo a este proyecto hidroeléctrico que se pretende instalar en las aguas del río Truful, ¿no? Bueno, hay novedades. En su minuto se presentaron acciones legales, la justicia habló, porque la justicia habla a través de sus fallos. Eso es lo que dicen al menos. Y vamos a conversar de inmediato con Juan Pablo Jaramillo. Él es abogado que está viendo esta causa y vamos a conocer detalles de él, de lo que ha pasado, de lo que ha dicho la justicia. ¿Cómo está, Juan Pablo? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Hola, bien, ustedes. Bueno, sí, efectivamente tuvimos esta semana un fallo bastante importante en materia medioambiental para la región de la Araucanía, y es el hecho de que la Corte de Apelaciones de Santiago acogió el recurso de protección interpuesto por, bueno, en ese tiempo era yo consejero regional. Entonces, bajo ese paraguas, yo interpuse este recurso de protección contra la resolución que había tenido el Comité de Ministros en junio del 2021. ¿Qué significa esto en lo práctico, Juan Pablo, para aterrizar un poco el fallo? Claro, mira, lo que pasa es que la empresa que pretendía instaurar esta hidroeléctrica en la zona, realmente lo que pretendía hacer era establecer todo el sector de pasado el salto Truful, en establecerlo como una zona de sacrificio, claramente. O sea, íbamos a perder fauna endémica, flora endémica, y el desastre ambiental iba a ser de proporciones. Ahora, la Corte pudo establecer y pudo ver que era efectivo este hecatombe ecológico en el sector. Y lo que le dio en el fallo era de que no va a prohibir y suspensión de absolutamente cualquier obra en el sector mientras el actual gobierno, establezca que efectivamente existen estas irregularidades por parte de la empresa, más aún con los tratados internacionales que hemos estado firmando en los últimos años en Chile. Ahora, esto significa que el gobierno, ¿no? La nueva administración, esta que asumió ahora hace un par de meses atrás, va a tener que reevaluar nuevamente el proyecto, va a tener que analizar si efectivamente hay algún impacto significativo al medio ambiente. ¿Eso es? Sí, efectivamente. O sea, la misma empresa dice que hay una zona de sacrificio en el sector. La misma empresa, en su declaración de impacto ambiental, dice que efectivamente se va a afectar la flora y fauna del lugar. Lo que trata de sobreponer a ese daño ambiental son medidas de mitigación, pero son medidas de mitigación tan chistosas como el hecho de, por ejemplo, establecer un vivero para las machis del sector, para que en vez de que vayan a buscar sus plantas medicinales a la zona donde se pretende instaurar este proyecto, vayan al vivero, lo cual es absolutamente fuera de lugar y de la cosmovisión mapuche. Eso con respecto a lo cultural, pero lo que es con respecto a lo ecológico, claramente ellos también reconocen que va a haber una zona de sacrificio en el sector donde vamos a perder mucha fauna y flora endémica del lugar. Juan Pablo, con esos antecedentes que tú me acabas de decir, ¿por qué finalmente se llega a aprobar este proyecto por el Consejo de Ministros? O sea, eso también, claro, eso es otro de lo que es la pregunta que también se hizo la Corte al resolver dentro de los considerando. O sea, más que una pregunta dice, o sea, la resolución del Consejo de Ministros de junio del año 2021 no tiene un fundamento, no tiene una valoración, no está fundamentado ni jurídico ni administrativamente. Solamente la empresa insistió lo que se había rechazado en la Araucanía el 2018, lo insiste, y el 2021 el Comité de Ministros, sin un fundamento jurídico administrativo, da lugar a la declaración de impacto ambiental, situación que la Corte de Apelaciones de Santiago pudo observar y que en definitiva dio lugar al recurso
el recurso de protección interpuesto por esta parte, por yo en esa época como consejero regional, y que bueno, la tramité también porque tengo la calidad de abogado. Entonces dio lugar a ese recurso, rechazando en toda su parte la instalación de esta hidroeléctrica, porque no es una central de paso, es una hidroeléctrica propiamente tal. Sí, Patricio Sandoval, usted quería preguntar algo, ¿no? Sí, Cristian, te agradezco la oportunidad. Preguntarle a Juan Pablo si es que efectivamente hay un error, quizá en la estructura, hay un error estructural, digamos, en la tramitación de este tipo de proyectos, porque recordemos que la Comisión de Evaluación Ambiental de la Araucanía rechazó de manera unánime en 2018 el estudio de impacto ambiental presentado por la empresa. Sin embargo, el Comité de Ministros, pudiera suponer uno a partir de una mirada política, decide aprobarlo. Entonces, hay un error en la estructura del proceso de aprobación de proyectos como este, que permite que el Comité de Ministros, desde una mirada más bien, insisto, política y no técnica, porque la mirada técnica la da entonces la Comisión de Evaluación Ambiental de la Araucanía, que rechazó el proyecto de forma unánime, ¿no? Entonces, hay un problema ahí en la estructura del desarrollo de estos proyectos. Mira, Patricio Sandoval preguntó algo muy interesante y te lo voy a resumir, ¿no? Porque fue bastante larga la pregunta. ¿Por qué acá en la Araucanía en su minuto se aprobó este proyecto? O sea, se rechazó. Y posteriormente el Consejo de Ministros lo aprobó. ¿Hay una mirada solo política en la región metropolitana? Porque acá tenemos al COEVA, que es algo ya más técnico, ¿no? ¿Pasó eso? ¿Hay un error quizás en la estructura de la presentación del proyecto? ¿Qué hay? Sí, claro, mira, es que dice esto, la Corte pudo ver que el Comité de Ministros en Santiago en junio del 2021 no tuvo razones técnicas, ni jurídicas, ni administrativas para haberlo aprobado. Es una decisión política, ¿no? O sea, absolutamente es una decisión política, teniendo en consideración aún más de que el sector donde se pretendía instaurar la hidroeléctrica es un sector que hoy en día está protegido por la UNESCO, ¿ya? Es una reserva de la biosfera desde el año 1983, que fue ratificado en el 2010. Entonces, solamente con ese argumento, con ese dato, que es un tema que tiene que tener el Estado, tiene que proteger más aún estas zonas que son declaradas reservas de la biosfera, el mismo Comité de Ministros, con los ministros que tienen que estar a cargo de las respectivas carteras, y sabiendo de que existían este tipo de tratados internacionales y este tipo de protección ya internacional, no solamente nacional, aún así aprueban la declaración de impacto ambiental, lo cual, menos mal que contamos con un buen poder judicial, en este caso la Corte de Apelaciones de Santiago, entendió las razones del recurso y claramente vio que el Comité de Ministros no había fallado conforme a lo que establece las normas medioambientales, tanto nacionales como internacionales, sino que, como bien dices tú, prácticamente fue una decisión de una mala política. Sí, Juan Pablo, ¿queda alguna instancia la empresa puede apelar? ¿Puede hacer algo de aquí en adelante? Sí, no, mira, de todas maneras, esto no fue una... No fue atacar a la empresa, fue atacar directamente a la decisión del Comité de Ministros del año 2021. Efectivamente, al Comité de Ministros le quedaría la instancia de subir este fallo apelando a la Corte Suprema. Pero, o sea, con las decisiones y con los compromisos que tiene el actual gobierno, creo que no sería muy viable para el actual gobierno, y iría totalmente en contra de su programa propiamente tal, que va en referencia a la protección de los derechos humanos y especialmente de un derecho fundamental como es vivir en un medio ambiente libre de contaminación. O sea, bajo el escenario actual que tenemos un gobierno que tiene una mirada distinta, ¿no?, en lo medioambiental, o claro, debiera tenerla, a la administración anterior, ¿el proyecto ya estaría finiquitado? ¿No se podría concretar? Por lo menos mientras no se resuelva efectivamente o se haga una efectiva revisión, como ordena la Corte de Apelaciones de Santiago, de la aprobación que hizo el Comité de Ministros el año 2021, o sea, el gobierno actual tiene que hacer una nueva revisión con todos los antecedentes efectivos, tanto los internacionales, como te decía, lo mismo los antecedentes que la misma UNESCO remitió al Comité de Ministros, como los
informes enviados por las diferentes carteras y organismos sectoriales que eran todos lapidarios, o sea, no había por dónde. Y hay que tener presente que además en el sector ya existe otra central de paso, o sea, al frente de donde se pretende instaurar esta central de paso por la cual le hemos ganado el recurso, existe otra. Entonces, el daño ambiental que generaría instaurar otra central de paso, que en definitiva va a convertir esto en una represa, es una, como te insisto, es una efectiva zona de sacrificio ambiental. Sí, Patricio Sandoval Quesada, Sí. lo escucho. Quiero insistir en un punto, voy a hacer la pregunta más corta. Desde el punto de vista de la experiencia de Juan Pablo, ¿hay un error en la ley de tramitación de este tipo de proyectos que permite que, saltándose todas las herramientas técnicas, finalmente los ministros tomen una decisión política? ¿Habría que mejorar la ley para evitar que decisiones de tipo político se tomen por sobre las técnicas? O sea, mira, más que un error en la propia ley de bases del medio ambiente, bueno, en la expertise, y obviamente que es una opinión bastante subjetiva, o sea, yo vengo tramitando causas medioambientales de hace más de 10, 15 años, y claramente la ley de sobrebase del medio ambiente es una ley bastante poco amigable con el medio ambiente, muy escueta, donde las cantidades de recursos que hemos presentado y colegas también dedicados al tema medioambientales, más que basarse en la propia ley de medio ambiente, nos basamos ya en legislación internacional, de tratados internacionales, más que la ley de base. Y bueno, en la época cuando presenté el mismo recurso, siendo parte de la Comisión de Medio Ambiente, como consejero regional, ya el Consejo Regional también día a día está viendo miles de falencias cuando se le pregunta o se le va en consulta con respecto a estas declaraciones de impacto ambiental o a estas consultas con respecto a que vienen del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, donde las autoridades políticas que viven en la región tienen una injerencia muy baja y a veces los organismos sectoriales no tienen la suficiente expertise o la suficiente... lo que ha pasado acá con los organismos sectoriales como la Superintendencia de Medio Ambiente, la DOH, siempre vienen con la excusa de que no tienen personal para hacer las respectivas inspecciones o fiscalizaciones. Entonces, teniendo más encima ese tipo de falencias por parte de la maquinaria estatal, más que un error en la ley, es una falencia a nivel estructural de la legislación y de los organismos que tienen que ver con el medio ambiente de nuestro país. Sí. Patricio Sandoval, Es que, completísimo, Cristian, ¿no? Todo. Sí, es que fíjate Dígame. que estaba mirando, no sé si puedes ponerle de nuevo el audio a Juan Pablo, pero estaba mirando lo que resolvió el Comité de Ministros, ¿no? Y el Comité de Ministros dice en algunos puntos reemplazar la resolución de calificación ambiental por lo siguiente, ¿no? Esto lo dice el Comité de Ministros. Certificar que el proyecto Central Eléctrica de Paso al Rincón cumple con la normativa ambiental aplicable, cumple con los requisitos de carácter ambiental contenidos en los permisos ambientales sectoriales que se señalan en los artículos tanto, certificar que el proyecto Central Eléctrica se hace cargo adecuadamente de los efectos, características o circunstancias establecidos en el artículo anterior. ¿Mintieron los ministros, Juan Pablo? Mira, más que mentir es una instrucción a través de una resolución del comité de, más que mentir, quiero pensar que es un error, porque claramente lo que decían, o sea, imagínate, o sea, yo ya dando yo te había dicho de que los organismos sectoriales tienen bastante falencia, pero en este caso en particular habían sido bien tajantes en el impacto ambiental que iba a generar esta central. Y de hecho, la misma empresa lo dice, ¿ya? Entonces, solamente a través de medidas de mitigación súper irrisorias que no vienen al caso a la realidad del sector o la realidad de cualquier proyecto que afecte a este nivel el medio ambiente, el Comité de Ministros trataba de soslayar estas medidas de mitigación, diciendo que con eso bastaba para que la empresa y el proyecto en sí cumpliera con la normativa al respecto, lo cual... insisto, la misma Corte estableció que no era así, que no tiene que... Por eso, más que resolver la Corte, lo que hace la Corte es dar restablecer el derecho y restablecer y proteger los derechos que se estaban
que se estaban vulnerando, medio ambiente, vida, pero le pone la obligación al gobierno para que en definitiva haga una evaluación acorde a estándares no solo nacionales sino que internacionales y que tengan que ver con la protección efectiva del medio ambiente. Tema que da para largo, Patricio Sandoval Quesada, y así como está lo de Truful, podemos quizás matizar con WTE, no sé. Sí, claro. Hay varias cosas acá que se pueden poner también sobre la mesa. Patricio Sandoval Quesada. Estamos hablando, Cristian Cares, de una inversión de 24 millones de dólares, nada más, ¿no? Ni nada menos. 24 millones de dólares y una superficie de 4.62 hectáreas en el río Truful. Gracias a Juan Pablo, el abogado que ha presentado este recurso y que afortunadamente la justicia acogió de manera positiva y ha dado respuesta a la inquietud legal que se planteaba con él. Y también a ti, Cristian Cares, buen fin de semana. También para Carlos Morales, que está en la Cámara hoy día. Bueno, y Carlos Hernández, que le toca pega el fin de semana, así que le mandamos un saludo desde acá. Sí, exactamente. Buen fin de semana, Patricio. Que descanse. Completo reporte, muchachos. Gracias.